Son 3 décadas de destierro y desunión, 30 años de duro exilio, extranjero domicilio, qué pena de son que canta, errante generación. Saludos amigos de Cuba y su historia, parte de la programación en español de la WLRN, Canal 17, Televisión Pública. Mi nombre es Alberto Müller y en el día de hoy Cuba y su historia inicia una serie, yo diría importante, entre las más importantes de las series de programas que hemos hecho en esta programación. Y me refiero a las creencias, a las religiones, a las fraternidades. Vamos a hacer varios programas: el protestantismo en Cuba, el catolicismo en Cuba, el judaísmo en Cuba, la masonería, varios programas de ese corte y por supuesto históricos y relacionados con Cuba. ¿Y por qué hemos empezado hoy con el reverendo Marcos Antonio Ramos, con el protestantismo? Pues yo diría una cosa muy simple: por el enorme respeto que le tengo a él como amigo, como historiador, y en tercer orden, que para él yo sé que va a ser el primero, por nuestra amistad común con Juan Manuel Salvat, que todos conocemos como el Gordo Salvat. Amén. O sea, que vamos a empezar esta serie con el protestantismo en Cuba, y le doy la más cordial bienvenida al reverendo Marcos Antonio Ramos a este programa Cuba y su historia. ¿Cómo está? De lo más bien, siempre evocando a esa figura tan querida por nosotros que es nuestro Gordo Salvat. Sí, Nuestro hermano. nuestro hermano mayor. Así mismo. Y además es mayor de verdad. Bueno, somos mayores. Bueno, vamos a comenzar la serie. El protestantismo, yo quisiera hacer alguna referencia inicial al inicio de la rebelión de Lutero antes de entrar en Cuba, para que los amigos oyentes, que es muy difícil que algún amigo oyente no conozca el inicio del protestantismo y de la protesta de Lutero, pero te dejo ese tema en tus manos porque es parte del inicio de esta corriente, yo diría muy moderna, del mundo religioso. Bueno, el doctor Lutero fue un continuador de una serie de movimientos y tendencias que se remontan a los tiempos más remotos del cristianismo, en los cuales pues una buena parte de la feligresía tenía ciertas ideas que no coincidían con las sedes eclesiásticas más poderosas, es decir, Roma, Constantinopla, Antioquía. Gente como Lutero, en cuanto a ciertos principios y dogmas, son anteriores a él, muy anteriores a él. Pero Lutero recoge una tradición y la matiza a la forma que él entendía mejor, que era mejor para su manera de ver el asunto, y tuvo el valor de desafiar el imperio, vamos a decir, establecido en aquella época en Occidente, pues ya había las iglesias de Oriente, tenían otra tradición muy antigua, por cierto. Antioquía es la sede más antigua que se permanece vigente en el mundo, la sede de Antioquía. Pero Roma era la gran sede, la gran iglesia, y sobre todo la iglesia casi totalmente predominante en Europa Occidental y Europa Central. Y Lutero se enfrenta a todo eso por sus creencias, independientemente que se acepten estas o no se acepten. Lutero es una de las personas que inauguran los tiempos modernos, según los historiadores más especializados, y sobre todo pues el hecho de que abrió las puertas de la lectura libre de las escrituras, pues ya eso en sí. Ya eso es importante. Ya eso es importante. Yo quería, obviamente, estamos en un programa de televisión con un marco de tiempo limitado y lo que estamos tratando es el protestantismo en Cuba. Y hay algunos antecedentes, casi todos los historiadores, bueno, pues pasan por esos antecedentes, como son no solamente los corsarios y piratas franceses e ingleses que pasaron por ahí. Pasaron, pero traían la tradición protestante. Sí, claro. Y después, bueno, tenemos después ya el intento inglés de Cumberland en Guantánamo, en Cuba, en el 1741, si la memoria no me falla. Sí, vas bien. Y después tenemos, bueno, ya tenemos después el hecho de la toma de La Habana por los ingleses, que también entra todo un fenómeno
cultural, religioso. Pero ahí te dejo el tema, porque estos son los antecedentes Sí, claro. del protestantismo en Cuba. Antecedentes que tienen que ver con asuntos de ubicación geográfica, conflictos entre Inglaterra, Holanda y otras naciones protestantes con España, todo lo demás. Y los hugonotes franceses también que tienen relación con todo esto y que estuvieron en Cuba brevemente en esos intentos de control y de dominar ciudades y todo. Pero el protestantismo en Cuba puede ser analizado desde muchos puntos de vista. Si vamos a hablar de entradas de protestantes, ya tú mencionaste algunas, temporales, Claro. breves y no significativas en cuanto a la población cubana. Sí, yo la menciono porque la No, mayoría pero de es los historiadores... pero es muy importante. Estás haciendo un gran servicio al estudio del protestantismo en cuanto a su conocimiento por la población, porque muchas veces se desconocen esos detalles. Ahora, el protestantismo en Cuba lo van a introducir mayormente cubanos que habían adoptado el protestantismo, y valga la redundancia, distintas iglesias protestantes los habían acogido y formaron varios ministros cubanos en el exterior. El primer protestante cubano que se puede ubicar con todos los datos habidos y por haber fue Ambrosio José González, el lugarteniente de Narciso López, que en los años 1840 y tantos se hizo protestante en Estados Unidos, miembro de la Iglesia Protestante Episcopal. ¿Cuál es el nombre? Aunque la gente decía Iglesia Episcopal, pero en aquella época se identificaba como Iglesia Protestante Episcopal, parte de la comunión anglicana, se hizo protestante. Su hijo fue embajador, ministro, porque era el nombre que recibían hasta que se estableció la embajada en los años 1920 y tanto. Ministro de Estados Unidos en Cuba, William Elliot González, el famoso Mr. González, que tuvo tanto que ver con la política cubana en la época de Menocales. Era hijo de Ambrosio José González, pero Ambrosio José González, que después fue coronel del Ejército Confederado y después entró en la causa independentista cubana y todo lo demás, es el primero que podemos, pero bueno, simplemente que él era protestante. Pero había una serie ya en 1866 había una iglesia en Nueva York, mencionada por Martí en algunos trabajos, una iglesia protestante cubana en la ciudad de Nueva York, funcionaba en un templo americano. Por cierto, era un templo que había sido creado por hugonotes franceses que vivían en Nueva York. Y él fue el Joaquín de Palma, que no vamos a confundirlo con otro famoso Joaquín de Palma, fue el primero que estuvo. También había una serie de congregaciones que se van creando en Cayo Hueso y en Tampa, y que eran exilados cubanos, es decir, eran cubanos que habían salido huyendo de la cuestión de los españoles, del dominio español de Cuba, ¿no? Y ellos con el tiempo, muchos de los miembros de ese grupo regresan y abren iglesias en Cuba desde los años 1880 y pico, porque ya en 1871 empezó a funcionar una congregación para americanos, ingleses, etcétera, en La Habana, y daban servicios en el interior, sobre todo en la provincia de Matanzas, pero eran americanos e ingleses, y si acaso algún cubano que habrá asistido allí. Pero ya en 1882 en adelante se van organizando iglesias protestantes en Cuba, apoyándose en algunas provisiones ya de tolerancia religiosa que habían sido adoptados en España. Y claro, Cuba era parte del Imperio Español, ¿no? Era una, llámese colonia, provincia de ultramar, como quiere que le llamen, sí, de España. Entonces, inclusive ya se compra un edificio enorme en La Habana, en 1886, que fue casi muy afectado por lo que sucedió ahora en el Saratoga, que está detrás del Saratoga, se llevaba la mitad de la cuadra, ¿no? El edificio Bautista, 3 cuadras, había sido un teatro, se compró, se adaptó a templo, oficinas de la Convención Bautista, y que es el templo histórico, vamos a decir, del protestante, al igual que otras iglesias también. Así que ya cuando llega la intervención americana ya había protestantes en Cuba. Yo quería... En varios lugares, no solo en La Habana. Ir un poco atrás, porque adelante. La guerra de independencia, donde también ya vemos algunas expresiones
independentistas Sí. con influencia o matices protestantes en Cuba, que es muy importante. Bueno, había protestantes que pelearon al Ejército Libertador, claro, pastores protestantes. Así que se pudiera escribir un trabajo, aparte de lo que yo menciono en uno de mis libros, se puede hacer un trabajo acerca de esos pastores. Uno de ellos era agente de Maceo en La Habana, que eso fue una crisis que Porter Vilá habla en uno de sus libros acerca de Alberto J. Díaz. Estaba Victoriano de la Cova, que también eran agentes en realidad eran mitad ministros y mitad de luchadores independentistas. Bueno, algunos fueron hasta oficiales del Ejército Libertador. Alberto Díaz tuvo mucho prestigio, después también fue muy polémico porque se opuso a la... Sí, porque él no quería control de los americanos sobre la convención. Se opuso a la enmienda Pla. No, se opuso a la enmienda Pla y además de eso, dentro de la cuestión religiosa, no quería que los misioneros que estaban entrando en cantidades industriales cuando la intervención tuvieran tanto control de las iglesias, pero eso era inevitable, porque las iglesias operaban con ayuda de los norteamericanos, y entonces ayuda no de los gobernadores americanos, porque déjeme aclarar que los tres gobernadores americanos que tuvo Cuba eran protestantes, pero no ayudaron en nada a la obra protestante, más se imaginaron de todo eso, y si ayudaron a alguien fue a la Iglesia Católica, para que sacar del tesoro cubano el dinero que los españoles le debían a la Iglesia Católica por una serie de asuntos que ocurrieron en 1820 y pico, 1830 y pico. Gobiernos liberales españoles pues tomaron posesión de propiedades de la Iglesia, y entonces esos gobernadores no estuvieron al lado de los protestantes. Pero sí es verdad que ya a partir de 1899 en Cuba entra una legión de misioneros americanos, una legión. Es decir, empiezan a abrir iglesias donde quieren, formar cubanos como pastores, hasta donde era posible con los recursos de la época, porque eran gente que iba a entrar nueva y había que formarlos rápidamente. Y ya para 1800, cuando se termina la segunda intervención americana, cuando llega la época de José Miguel Gómez, por ejemplo, ya había iglesias protestantes en todas las regiones de Cuba. Pequeñas, con excepción de 3 o 4, eran pequeñas. Pero ya vi. Yo quería un poco aprovecharte que estás aquí en este programa que obviamente se viste con tu presencia, y lo digo con mucha humildad y con mucha sinceridad porque te conozco bastante. Hay una relación entre una obra literaria, Espejo de Paciencia, y el pensar luterano. Háblanos un poco de eso. No, lo que pasa es que el problema de Espejo de Paciencia que tiene que ver con actividades de los corsarios y piratas en Oriente, que eran protestantes, por lo menos nominalmente, muchos de ellos, no todos, había católicos también, sí, pero secuestran a un obispo y viene todo eso y sale el Espejo de Paciencia, y por eso se habla de protestantismo ahí, pero no a favor del protestantismo, ni mucho menos. Sí, claro, pero es una obra importante. Muy importante. Nuestra gran amiga Graciela Cruz escribió, profesora en Florida Atlantic, Cruz Taura, escribió un trabajo magnífico sobre eso, que yo lo comenté después del trabajo que yo he escrito. Y es un asunto importante y polémico, porque muchos dicen que no se escribió por el que dice que fue su escritor, sino, pero bueno, eso es cuestión de la literatura, de todos esos líos que surgen en la literatura. Para lo cual tendríamos que invitar, por supuesto, a Juan Manuel Salvat, que nos hable de todos los líos, esos que se presentan con los libros. Que los conoce todos. ¡No! ¿Qué decir de eso? Hay una cosa interesante que yo quiero resaltar en esta primera parte del programa, y es que nuestro primer presidente, algunos historiadores lo ponen como cuaquero, como protestante, me refiero a Estrada Palma. ¿Eso es así? Bueno, sí y no. Es decir, acuérdate que sí, no, es algo que se aplica a casi todo. Estrada Palma tenía un colegio en Central Valley, que era en aquella época era un poblado mayormente cuáquero, y la familia Cornell, que de la universidad y qué sé yo, eran cuáqueros, o de origen cuáquero, y lo ayudaron, y él asistía a reuniones de los cuáqueros allí. Cuando va a Cuba, lo que sí se sabe, que los cuáqueros lo reciben en Oriente cuando llegó, fueron de los que lo recibieron, entre otra gente que fue a recibirlo. Pero el problema es que Estrada Palma no puede decirse que era miembro de una iglesia protestante, pero casi todas las veces en que asistió a reuniones religiosas en La Habana eran a iglesias protestantes. Eso sí está más claro. Y además los hijos de él estudiaron en escuelas protestantes. Eso te iba a decir. Pero no estoy diciendo que él era protestante, lo que tenía una gran relación con los protestantes, claro. No puedo definir. Márquez Estel en su magnífica biografía pues nos dice que es muy difícil determinar todas esas creencias religiosas. Católico no era. No era católico, por algunas razones que para qué vamos a explicarlas aquí.
pero sí tuvo su relación con los protestantes. Y ahí donde viene el dato principal, es que es Estrada Palma el que ayuda a fundar en Cuba la Asociación de Jóvenes Cristianos, que en aquella época era una institución protestante, después se fue abriendo a todo el mundo, la YMCA, y él fue el primer presidente de la YMCA en Cuba, siendo presidente. Pero eso queda ahí. Miren, en aquella época hay una cantidad de personas, incluyendo al apóstol José Martí, que es imposible situarlos en un movimiento religioso específico. Es imposible. Amigos de Cuba y su historia, estamos en la mitad de este programa que inicia una serie sobre las creencias, las religiones, las fraternidades, y hemos empezado esta serie con el protestantismo en Cuba, con el reverendo Marcos Antonio Ramos, y por supuesto estamos en este momento que hicimos la interrupción con Estrada Palma, que algunos historiadores lo ubican en el movimiento cuáquero, a pesar de que él no era cuáquero. Cuáquero. Bueno, le decían cuáquero en Cuba. Sí. Pero vaya, si vamos a hablar de cuáquero, Batista fue cuáquero cuando era niño. En Vanes, él estudió en el colegio cuáquero, iba a la misión cuáquero. Pero realmente él no era cuáquero. No. Él era un típico cubano en ese sentido, ¿no? Que se movía en distintas direcciones, pero su esposa Marta era muy católica y él la acompañaba a la iglesia. Ahora, Marcos Antonio, sí. En el protestantismo cubano después viene lo que se llama, algunos historiadores llaman el protestantismo tardío. Ahí vienen los grupos de los Pinos Nuevos y otros grupos. Hablan un poco de eso. Sí, los protestantes históricos en Cuba eran básicamente los bautistas del sur, después un poquito después los del norte, pero también llegaron muy temprano, los episcopales o anglicanos, los metodistas, los presbiterianos. Llegaron 2 o 3 iglesias que después se les unieron a los presbiterianos por cuestiones de la forma de trabajar, que había mejor oportunidades de esas denominaciones. Hicieron un arreglo los presbiterianos, los discípulos de Cristo, la iglesia congregacional, pero los históricos que han quedado en Cuba, bautistas, metodistas, presbiterianos y cuáqueros, muy pequeños, sobre todo en Oriente. Esos son los históricos. Después vienen los que tú acabas correctísimamente. A mí me llama mucho la atención los Pinos Nuevos. En forma muy correcta, vamos a decir no correctísimamente, sí. En forma muy correcta. Los Pinos Nuevos, pero los Pinos Nuevos no son completamente extraños a las iglesias históricas, porque los Pinos Nuevos fueron fundadas por un presbiteriano cubano, que su padre había sido coronel del Ejército Libertador, Bartolomé Gregorio Labastida, y un americano, el señor Thompson, y estos dos grandes personajes organizan un grupo protestante evangélico que más o menos muy parecido a bautistas y presbiterianos, pero que tiene el propósito de ir más todavía a los campos de Cuba, que no estaban siendo atendidos. Y voy a ser francamente decir que ni la iglesia romana ni la iglesia protestante histórica habían dado toda la atención que el campo requería. Es decir, tú podías ir por el campo y sí, pues alguno te podía decir que fue bautizado, otro no fue bautizado, qué sé yo, pero no había... No se ocupaban del campo. No había una gran actividad en el campo, mínima. Y entonces ellos empezaron a trabajar, crearon la Asociación Evangélica de Cuba, que es netamente cubana, es decir, que siempre fue una organización cubana. Y la figura más grande es Labastida, por supuesto. Sí. Y esta organización, hoy en día, no es pequeña. No es pequeña. La Asociación Evangélica de Cuba, que se identifica con el nombre de una escuela teológica que ellos fundaron en Placeta, cerca de Placeta, el seminario Los Pinos Nuevos, está extendida por todo el territorio nacional. Sí. Es muy fuerte hoy el protestantismo. Bueno, en Cuba podemos decir que por circunstancias de una manera, de la otra, o porque la obra se quedó en manos de los cubanos completamente, está presente en todas las poblaciones de la República de Cuba o del archipiélago cubano, como debemos decir en sentido geográfico. En todas hay una congregación protestante, aunque se reúnan en una casa o como quiera que sea, porque el gobierno impide la proliferación de templos y de capillas y todo lo demás. Se quedaron las 850 que había cuando llegó el régimen, están ahí, a no ser unas que cerraron, pero en casas se han organizado congregaciones en toda, yo no sé hoy, yo no puedo decir cuántos miles de congregaciones protestantes funcionan en Cuba. Algunas tan pequeñas como 20 o 30 personas y algunas tan grandes como 3.000. Sí. Es imposible saberlo. Y hay que decirlo, algunas han sido
muy maltratadas por el comunismo. Bueno, algunas de ellas, por ejemplo, los adventistas, que en cierto sentido son históricos por la cronología, pero tal vez se han visto un poco diferentemente, los adventistas fueron perseguidos enormemente. De las iglesias que se pueden llamar protestantes, las más perseguidas fueron los adventistas. Porque los testigos de Jehová no son protestantes, aunque puede haber alguna relación por aquí y por allá. ¿Y tiene alguna explicación el que los adventistas se hayan revelado de esa forma? Los adventistas no son un grupo sabático. Es decir, lo que los diferencia de otros protestantes es que ellos observan rigurosamente el sábado y las costumbres dietéticas del Antiguo Testamento. En lo demás, su teología es protestante, a no ser en 2 o 3 puntos que podemos señalar, ¿no? Pero ellos siempre son vistos como protestantes o evangélicos, aunque tengan su propia característica. Muy riguroso, el sábado no se trabaja. Y eso el gobierno no lo quiso. Pero eso cambió, porque se dieron cuenta vamos a decir, los últimos 20 años que los adventistas trabajan, son gente trabajadora y que le conviene al gobierno que estén ahí trabajando. Y ya eso ya ha ido cambiando. Pero fueron perseguidos, fueron llevados masivamente a la UMAP. Sí. Se les impedía el trabajo, la actividad, más que a cualquier otro grupo. Ahora, los que más presos políticos tuvieron, pastores o religiosos, fueron los bautistas. 53 pastores estuvieron presos por espacio de años, en del 65 en adelante. 53 pastores bautistas sufrieron prisión en Cuba. Que eso dice mucho de También hay un ministro episcopal que fue fusilado en Cuba a principios de la Revolución también. En el 62, 63, no se acuerdo el año, fue fusilado. O sea, que es innegable. Pero preso, claro. Todavía hay pastores presos. Sí, que eso lo que refleja es... como ha habido sacerdotes presos, claro, también, no estoy hablando, pero estamos hablando del protestantismo. Exacto, yo no estoy... Que eso refleja una dinámica. Una historia de resistencia muy importante. Eso refleja una dinámica social de protestantismo en Cuba muy activa. Hay una dinámica no solamente de creencia y de las casas de oración, sino de compartir o explorar caminos de libertad, que en definitiva es lo que ellos han querido. Hoy en día, o como diríamos en España, a día de hoy, podemos decir que la gran mayoría de las congregaciones protestantes son muy vigiladas porque los pastores hablan en contra de lo que está pasando en Cuba, como hay sacerdotes también que lo hacen. Claro. Entre ellos mi amigo querido el padre Conrado, que es un especialista en eso, ¿no? En hacer cartas. Sí, sí, pero yo lo estimo mucho. Pues déjame decir, hay una serie de... eso es increíble como sea, no, porque sí. La cosa ha cambiado, la gente está expresándose. Pero bueno, el protestantismo, si es que estamos hablando del desarrollo del protestantismo, un grupo católico con el que tú tienes vínculos, que son el Instituto Arrupe, que yo también tengo vínculos con ellos, porque soy de la Junta Asesora. Bueno, déjame decir, el Instituto hizo un estudio en Cuba y determinó que el 5% de los cubanos activamente identificados como evangélicos y el 2% como protestantes históricos, todos protestantes y todos evangélicos, pero uno prefiere usar la palabra protestante y otro evangélico, pero en realidad se acercaron. Está entre el 8 y el 10% de la población de Cuba, se identifica como de esa manera. Pero hay otro detalle. Si tú vienes a ver, bueno, 1.800.000 protestantes, 1.100.000, no, el problema es que la inmensa mayoría son practicantes, no nominales. Claro. Estén o no inscritos en una parroquia, porque no todos se inscriben en una parroquia, la asistencia a los templos en Cuba, en un domingo promedio. Y si añadimos a los adventistas, digamos, en un fin de semana promedio, en Cuba hay entre 600 y 700.000 personas asistiendo a cultos protestantes. Lo cual en Cuba, un país que no es un país protestante, donde siempre ha sido una minoría, es importante. Yo quería aprovechar, Marcos Antonio, quería aprovechar para compartir con los amigos televidentes el libro. Este es un libro, posiblemente uno de los libros que más se ha vendido sobre el tema religioso en Cuba, y un libro que hasta ha circulado en Cuba, o sea, un libro de mucha importancia. Háblanos un poco de este libro. Bueno, ese libro lo escribí, terminé de escribirlo en 1986. El prólogo se escribió en el parque
el principal parque de Ciudad Panamá, que yo estaba allí y me he sentado allí frente a una bandera cubana que vi en un edificio. Escribí el prólogo, pero ya el libro había sido terminado después de muchos años de investigación. Ese libro se han hecho 5 ediciones. Yo no puedo saber exactamente cuántos miles de ejemplares, pero no creo que haya muchos libros de historia religiosa en Cuba que hayan superado, como la cifra de 10 o 12 mil ejemplares. No, yo coincido contigo y no tengo dudas. Logramos entrarlo en Cuba de muchas maneras, pero últimamente una organización protestante que dispone de una imprenta, pues lo publicó, hizo una edición cubana de creo que de 2.000 ejemplares. El libro ha circulado por toda la República desde el año 86, poco a poco. Y déjame decirte que a veces los católicos han ayudado a difundir el libro también, porque es un libro de historia. Ahí no es un libro de protestantismo ni de catolicismo, es un libro de historia. Yo puedo enseñarte y compartir con los amigos televidentes, cuando yo me leí este libro, que además está dedicado por ti, en el año 87. Sí, porque déjame decirte que Salvat también hizo una edición de ese libro. Bueno, porque si un libro no es editado por Salvat, no tiene la importancia. Aunque sea, creo que fue la cuarta, aquí tiene mi comentario. La tercera edición o algo de eso. Es un comentario, después que leí el libro, hice este comentario, que me pareció un libro formidable, porque yo soy de los católicos protestantes, yo soy católico, pero sin embargo le tengo un gran amor al protestantismo, parte de mi familia es protestante. Con ese apellido, y no vamos a hablar de ese apellido, porque tú conoces el ala católica, yo conozco la protestante. Sí, sigue hablando. Sí. Pero que es muy bonito que uno entienda la filosofía, el mensaje, toda la misión del pensamiento protestante, porque al final de la jornada es lo mismo que la misión católica, o sea, buscamos lo mismo, buscamos que el hombre se salve, que el hombre ame, que el hombre sea humilde, o sea, que estamos en el mismo camino y eso... No, y decimos lo más importante, Jesucristo, el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. ¿Habrá algo más importante teológicamente en el cristianismo que eso? Amigos de Cuba y su historia, lamentablemente el tiempo está llegando a su fin, pero hemos quedado, ya yo he quedado con el reverendo Marcos Antonio Ramos en hacer programas complementarios sobre este tema. Nos quedan muchísimos temas que no nos da tiempo a tratar, pero vamos a tener una segunda y una tercera ocasión, porque es importante caminar entre la obra del protestantismo cubano en Cuba. O sea, es una obra de mucha caridad, de mucha misión y de mucho amor. Le agradecemos al reverendo Marcos Antonio Ramos que nos haya acompañado en este programa, en este importante programa que, como dije al principio, inicia una serie de programas sobre religiones y sobre fraternidades. Te agradezco mucho tú y te dejo un minuto para despedirte. Bueno, quiero decir que haces muy bien incluir fraternidades, porque tú no puedes hablar de historia de Cuba, no solo sin hablar de la Iglesia Católica, sino de la masonería cubana. Claro. La importancia que ha tenido en la historia de nuestro país. Ese programa viene. Viene. Bueno, muchas gracias. Nos tenemos que despedir, amigos de Cuba y su historia. Tengan todos un domingo feliz y nos vemos el próximo domingo a las 4:30 de la tarde. Gracias al reverendo Marcos Antonio Ramos.